Vamos a hablar, queridos amigos, de un personaje decisivo en la cultura, en la vida, en la supervivencia de Occidente como una entidad aparte, o diría Osvaldo Spengler, como una de las grandes culturas que ha habido en la humanidad, porque estuvo a punto esa cultura de Occidente de perecer, por lo menos en dos ocasiones las más señaladas. Cuando los persas y los medos invadieron en dos ocasiones a Grecia con el propósito de tomarse a Europa entera y la hubieran conseguido sin duda ninguna, si no se hubieran encontrado con los griegos, con esos héroes muy pocos en número que peleaban, que preferían pelear a la sombra, que era la que se produciría si todos los arqueros persas dispararan sus flechas a un mismo tiempo, lo que le dijeron al héroe griego y lo que contestó: mejor pelearemos a la sombra. Pues en esa ocasión, como lo dijimos recientemente, en las batallas de Maratón primero, en la Primera Guerra Médica, y después en la batalla gloriosa, donde las fuerzas de Leónidas y sus 300 que murieron al pie de esa gruta, al pie de esa montaña, para defender a su patria Esparta. Viajero, ve y dile a Esparta que aquí murieron 300 de sus hombres por defender sus leyes, por defender sus leyes. Pero después no fue solamente eso, sino que ya en las batallas de Salamina, de Platea y de Micala fue derrotado el gigantesco ejército persa, primero en la batalla naval de Salamina y luego más adelante en las batallas de Platea y de Micala. 300, 300 hombres derrotados, 300 hombres fueron los que derrotaron primero, pues o contuvieron primero el ejército persa para terminar la obra en Salamina, en Platea y en Micala. Eso fue 490 años antes de Cristo. Pero ya en plena era cristiana, Europa estuvo también a punto de ser invadida. Había sido invadida España, había sido tomada por los de credo musulmán, que eran prácticamente dueños de la península y que la recorrían desde el sur hasta el norte, hasta que resolvieron seguir su trayectoria para tomarse a Europa entera. Y pasaron los Pirineos y cayeron sobre la tierra de los francos. Con lo que no contaban, lo que no imaginaban siquiera, era encontrarse con un ejército de los francos que venía de todo ese imperio austrohúngaro y que dominaba todo el territorio de los francos, que se reconstituyó precisamente a propósito de nuestro héroe de hoy, de Carlos Martel, llamado así porque se convirtió en el martillo de los musulmanes, martillo que empezó por aplicarse en la batalla de Poitiers. Esa batalla, me parece que hablamos de ella hace poco tiempo, en la que muchos musulmanes fueron derrotados por las tropas de Carlos Martel, con lo que se impidió una nueva invasión a Europa y un elemento decisivo en la historia de la cultura occidental. Si los musulmanes se hubieran apoderado de Europa entera, tal vez otro sería el destino de la cultura de Occidente. Había que defenderlo y la defendieron. Todo el legado de la cultura griega que llegó a Roma, que en Roma logró establecerse, y eso era precisamente el regalo que le daba al mundo los que combatieron en las Termópilas y los que combatieron en Maratón antes y después en Salamina, en Platea, en Micala. Ese regalo infinito tenía que ser defendido, y lo defendió Carlos Martel. Y en la batalla de Poitiers, cuando Martel tenía 31 años de edad, esto ocurrió, la batalla de Poitiers, en el año, Carlos Martel había nacido en el año 686
Y esto fue en el año 717 de nuestra era. ¿Quién atacaba Europa? Abderramán, con una tropa gigantesca. Se dice, claro que hay lugar a muchas exageraciones, que venía al mando de un ejército colosal de 400.000 hombres. Se encontró con los francos y fue derrotado por Carlos Martel, que después siguió persiguiendo musulmanes y persiguió inclusive a unos que estaban establecidos desde largo tiempo atrás en territorio franco, y siguió siendo el gran martillo, de ahí porque él, Carlos Martel, padre de Pipino, a su turno padre de Clodoveo, quien fue el que convirtió a la religión católica a sus huestes de los francos. Hoy estamos recordando a este hombre, a Carlos Martel, nacido un 23 de agosto como hoy, en el año 686 de nuestra era, y que después, en el año 717, salvó a Europa de la invasión musulmana que venía por España al mando de Abderramán. Esa es la historia que les contamos hoy, gracias a Sesco.